Tenemos una responsabilidad tomar las cosas en serio cuando empezamos a notar que lo que buscamos, lo que esperamos y hasta las preguntas que hacemos, ¿y si son ellas las que provocan lo que observamos? Si ese es el caso, de repente hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros que es un poco mayor de lo que podríamos asumir de manera despreocupada. Como pensar, solo estoy jugando con pensamientos en mi cabeza, no estoy haciendo nada peligroso, pero realmente ayuda a estar en un camino espiritual. Sé por mí mismo que estoy con una correa corta porque es demasiado fácil para mí pensar algo y empezar a ir por el camino equivocado. Y después de haber experimentado la Kundalini, simplemente haría que todos los electrodomésticos de una habitación se estropearan si entrara de mal humor. Me gustaría dar la bienvenida al programa a Cynthia Sue Larson. ¿Cómo estás, Cynthia? Genial, Alex, un gusto estar hoy contigo. Me encanta tu programa. Oh, vaya. Oh, muchísimas gracias. Realmente lo aprecio. Soy un admirador de tu trabajo y de lo que haces en el mundo también. Aquí vamos a hablar de tu libro Saltos Cuánticos y vamos a entrar en detalles sobre algunas cosas, porque si alguien que escucha mi programa sabe, me encantan estas charlas sobre la realidad y los saltos cuánticos acerca de. Vamos a profundizar en el efecto Mandela y sus enigmas, así que quienes nos escuchan, prepárense para un episodio muy entretenido. Ahora, Cintia, la primera pregunta, ¿eres física cuántica, cierto? ¿O física en general? Sí, me gradué en la Universidad de California, Berkeley, exacto. Recientemente coescribí con George Weisman un artículo sobre el paradigma cuántico y la suposición de objetividad. Así fue. Entonces, de un fondo científico, ¿cómo lograste integrar la espiritualidad viniendo de una perspectiva más bien sólida, no completamente inamovible, pero sí bastante materialista en física, hacia una física cuántica y su futuro desarrollo? ¿Y cómo se entrelazó la espiritualidad en todo eso? Vale, es una gran pregunta, pero supongo que la respuesta breve sería que he sido un místico toda mi vida, algo que se llama nacido consciente. Y hay un libro de Diane Brandon, escribió Nacido consciente y salgo en un capítulo. Ups, planeta equivocado. Está bien, solo bromeaba, perdón. Es como si aquellos de nosotros que recordamos cómo era antes de estar aquí, y yo recuerdo la experiencia extática de estar entre vidas. Fue increíble, necesitaba un descanso, pero es relevante porque sienta las bases para lo que experimentaría después. He presenciado energía, visto cosas que otros no, notando cambios en la realidad, lo que ahora llaman efectos Mandela, toda mi vida. Siempre he sido un experimentador en ese sentido. Luego, tras un despertar Kundalini, todo se intensificó. Todo eso contribuyó a mi integración de la ciencia, la espiritualidad y estas experiencias de ser básicamente un místico. Y hice algo similar a Jude Curran. Ella es una física en Inglaterra. Sí, recientemente estuve hablando con ella en mi podcast y tanto ella como yo, desde muy jóvenes, vimos lo que hemos llegado a reconocer como la red de Indra. Y es básicamente toda la conciencia, brillando como joyas. Y esta red interconectada de unidad. Y tuve esa visión desde muy joven, de que con eso es realmente con lo que estoy aquí para trabajar, esta red de conciencia. A veces creo que podríamos llamarlo la matriz. Pero me resulta interesante que dos de nosotros, no conozco a nadie más que haya tenido esa experiencia en la infancia, pero eso me marcó, al menos dos de nos. ¿Ya tenías inclinaciones espirituales al adentrarte en la ciencia? Sí, aunque estaba en un segundo plano hasta mi despertar Kundalini, por ahí a principios de los años 90, y eso fue enorme. Cohete disparado hacia la rareza. Quiero decir, no hay. Entonces ya no se podía ignorar eso, que suceden cosas en niveles de los que normalmente no hablamos, ni siquiera reconocemos o admitimos que son reales. Así que cosas como tener una visión de 360 grados alrededor de mí, lo cual técnicamente es imposible si miras con tus ojos, y tener acceso a eventos que estaban bastante lejos, algo así como ver a distancia de manera instantánea, cosas que no tenía intención de ver y muchas otras cosas más. Así que simplemente era imposible seguir ignorándolo. Así que cuando tú digo puedes, eres claramente exitoso en lo académico, con una maestría y experiencia en varios campos. Vi tus credenciales, son realmente impresionantes. Así que es intrigante que, siendo tan respetado en la ciencia como Jude,
elijas hablar de lo que algunos llaman coloquialmente esotérico y comienzas a hablar de este tipo de cosas, pero realmente explicándolas con tu educación y comprensión de la física y la física cuántica. ¿Cómo fue eso para ti como científico? Porque hay tantos físicos cuánticos encubiertos que creen prácticamente todo lo que tú podrías creer, o incluso más, pero no se atreven a revelarlo porque no tienen suficiente valentía, no quieren perder su permanencia, no quieren ser ridiculizados a veces por el establishment. ¿Cómo procediste para hacer esto? Bueno, ayudó que tuviera una maestría en administración de empresas, así que trabajaba en el ámbito empresarial. Creo que eso ayudó porque luego, cuando decidí, bueno, tuve el despertar de Kundalini, me di cuenta de que, de acuerdo, iba a hacerlo público, sacarlo a la luz, iniciar un sitio web, hablar sobre los cambios de realidad, escribir al respecto, publicar libros y demás. Ese fue el punto de partida. Como que las cosas no son normales después de ese despertar de Kundalini a principios de los 90. Me tomó 5 años integrarlo. Fue muy difícil desaprender la doctrina de nuestro sistema educativo occidental, tan aferrado a una inexistente objetividad. Esto es lo que aborda el reciente artículo que escribí con George Weisman. La supuesta objetividad es errónea, especialmente bajo la luz de la física cuántica. A pesar de ello, muchos, incluidos físicos amigos míos, están tan sumergidos en esa idea que no la cuestionan, aunque son conscientes de su falacia. He conversado con varios y en privado admiten haber vivido experiencias muy extrañas, pero les resulta difícil contextualizar su experiencia en función de lo que han sido adoctrinados a creer. Así que es una pesada carga que todos los científicos suelen cargar y es difícil liberarse de ella. Entonces, ¿cómo lo hice? Bueno, nunca perdí el lado místico de mí mismo. Incluso en la Universidad de California en Berkeley, reconocía que la manera más fácil de responder a una pregunta de física cuántica, por ejemplo, era simplemente escribir la respuesta porque era obvia y luego pensar, bueno, debería mostrar algo de trabajo aquí. A veces no tenías que mostrar mucho trabajo, como gracias a Dios pienso como un ser cuántico, que es lo que todos somos. Creo que es interesante ver que las personas, cuando han estado sumergidas en estas suposiciones, que cosas como la objetividad y que solo el mundo material que podemos medir es real, son suposiciones enormes y están completamente equivocadas. Ahora yo lo haría. Hemos mencionado el efecto Mandela un par de veces. ¿Puedes explicarle al público qué es el efecto Mandela? Bueno, definiría esto como un conjunto de recuerdos colectivos alternativos distintos a la historia oficial. No son recuerdos erróneos, aunque muchos sitios web e incluso diccionarios puedan sugerirlo. Es esencial recuperar este concepto y admitir que creer que sabemos exactamente lo que sucede y que estos recuerdos son equivocaciones lleva a descartar lo esencial junto con lo trivial. Al observar lo que podría ser la herramienta tecnológica más significativa de nuestra era, notamos que surge en un momento en que la humanidad requiere ayuda para enfrentar problemas aparentemente insuperables, que pueden ser globales o incluso universales. Podríamos sentirnos atrapados, pero el efecto Mandela muestra que las circunstancias pueden transformarse en un instante, afectando a gran escala y a muchas personas. Así que para hacer que el efecto Mandela sea algo que la gente pueda entender, porque ahora mismo es una idea muy teórica, quiero que todos los que están escuchando me digan quién era la persona que repartía grandes cheques de la editorial Clearinghouse. ¿Quién era en su mundo? Y yo les diré a quién recuerdo yo. Sí, espera un segundo, creo. Me gustaría saber a quién recuerdas. Es Ed McMahon, siempre lo ha sido, pero si miras en la web de la editorial Clearinghouse, afirman que Ed McMahon nunca trabajó con ellos. Me desconcierta, ¿cómo es posible? Recuerdo anuncios donde él entregaba grandes cheques a la gente en sus hogares. Era siempre Ed McMahon. Y para la gente más joven, Ed McMahon era el coanfitrión o el compañero de Johnny Carson en el Tonight Show durante 45 años. ¿O cuántos años estuvo Johnny? Así que era muy conocido por la editorial Clearinghouse. Pero si lo buscas ahora, no aparece. Y podría empezar a enumerar cosas que se llama Jif o Jiffy, la mantequilla de maní. Se llama Jiffy. En mi mundo recuerdo Jiffy. Es Jiffy. Pero ahora es como, no, nunca ha sido Jiffy. Siempre ha sido Jif. Yo estoy como,
No, no tiene sentido. Una de mis favoritas es una frase de la película Campo de Sueños de 1989 o 90. La famosa línea en la que cuando Kevin Costner está en el maíz, si lo construyes, vendrán. Y tenía sentido, realmente lo tenía. Si lo construyes, vendrán porque al final vinieron. Sí, bueno, mira la película esta noche y dirá, si lo construyes, él vendrá. Eso es una tontería. Recuerdo que era un joven cineasta en ascenso. Recuerdo muy bien esa película. Entonces, ¿has experimentado alguno de esos cambios? He tenido conversaciones con personas, he invitado a otras al programa donde he mencionado el efecto Mandela y algunos ejemplos de ello. Y escuchas en los comentarios sobre Ed McMahon. Él definitivamente estaba presente. O él era, como que empiezas a cuestionarte esto. Si solo escribes en Google cosas sobre el efecto Mandela, empezarás a verlo y se llama efecto Mandela. ¿Por qué puedes? Sí, eso se remonta a Nelson Mandela, quien fue una de las primeras personas de las que se informó y se reconoció extrañamente que estaba vivo de nuevo, aunque mucha gente recordaba que había muerto. Así que a Art Bell quiero darle crédito porque realmente estaba recopilando estas historias en el aire para Coast to Coast. Y luego Fiona Brume, él recibe el crédito por popularizar el término, pero realmente quiero acreditar a Art Bell. Antes de eso, en los años 90, cuando escribí mi libro Reality Shifts When Consciousness Changes the Physical World, mencioné a un actor diferente que estaba vivo de nuevo. Era el actor de Dallas. Y sueño con Ah, sí, ¿cuál es su nombre? sí, eso. Sí, no lo hagas. Sí, entonces sería el efecto Hackman si eso hubiera tenido éxito, pero no tuvo éxito. Me alegro igualmente de que no lo haya tenido. Creo que Nelson Mandela lo llamamos el efecto Mandela porque fue el primer caso ampliamente reconocido de alguien que estaba vivo de nuevo, algo que todos consideraron una locura. Recordamos que este hombre falleció mientras estaba encarcelado en la isla Robben. Algunas personas recuerdan la controversia en las noticias sobre su viuda enfrentándose con algunos miembros del gobierno estatal, las autoridades, para recuperar algunas de sus posesiones y cosas. Hubo un pequeño forcejeo, tanto político como financiero y económico, y por el legado de, tú sabes esto, el valor que él había tenido para tantas personas. Pero ahora, por supuesto, no murió mientras estaba en prisión. De hecho, llegó a ser presidente de Sudáfrica, lo cual es sorprendente porque es simplemente muy distinto a lo que mucha gente recuerda. Así que eso es. Eso lo llamo resurgir, una subcategoría de cambios en la realidad. Se ha popularizado como la idea principal. La expresión efecto Mandela alude a todos estos cambios. ¿Recuerdas alguno entonces? Sí recuerdo a Goodall. En mi memoria siento que ella sigue viva, ¿cierto? Menos mal que lo está. Sí, y la vi hace no mucho, hace unos años, pero en mi memoria ella también falleció asesinada un mes después de que asesinaran a Diane Fossey. Y para mí cuando asesinaron a Diane Fossey me quedé en shock. Pensé, eso es terrible. ¿Por qué pasaría eso? Y luego cuando también asesinaron a Jane Goodall en un lugar distinto y estudiaban cosas diferentes, pero ambas eran investigadoras de primates. En ese momento simplemente pensé, no, eso es inaceptable, eso no puede estar sucediendo, pero sucedió y estuvo en las noticias y fue una tragedia terrible. Y gracias a Dios ya no es cierto, pero mucha gente lo recuerda, como yo, que Jane Goodall falleció, fue asesinada. Verás, es un recuerdo muy específico y también para mí fue como un mes después, en un mes justo tras Diane Fossey. ¿Recuerdas algún producto con un nombre diferente? Ay, Dios mío, demasiados para mí. Quiero decir, sigue. Sí. Bueno, el logotipo de BW se ve totalmente, ¿sabes? Así que eso no es un producto. Bueno, es un producto de coches, entonces parece que la V y la W se unen. Sería una herramienta de marketing tan maravillosa por lo bonito que se ve. Pero ahora lo que lo hace diferente es la pequeña línea entre la V y la W. Eso es lo distintivo. Recuerdo que KitKat tenía un guión. Por supuesto, sí. Sí, claro, KitKat llevaba un guión. Sí, y después Fruit of the Loom tenía definitivamente una cornucopia en su logo de ropa interior. Espera, lo siento. Frutopia del telar. Sé lo que es una cornucopia. No tiene una cornucopia. Él no posee una cornucopia. Sí, si lo buscas ahora no lo encontrará. Claro que tenía una cornucopia. La veo en mi mente ahora mismo. Veo el logotipo. Veo lo pequeño. Es increíble.
Crecí usando fertilizantes Ford de niño, por supuesto. Entonces lo recuerdas, ¿verdad? ¿Recuerdas ese logotipo? Creo que muchos sí. Nos preguntábamos, ¿qué es esa pequeña canasta? De alguna forma evoca la idea. No sabía lo que era una cornucopia cuando era niño, pero recuerdo que después de aprender lo que era esa especie de cestita en forma de cuerno, parte del fruto de la... Esa es la verdad. No es así. Sé que estamos volviendo locos a todos los que nos escuchan ahora mismo porque todos están recordando. Claro que sí. No, no lo es. Hay algo así como... Pero sabemos que podemos superar este tipo de situación. Basta con buscar efecto Mandela y hallarás sitios web dedicados a esos cambios en nuestra memoria colectiva, que incluyen desde películas hasta letras de canciones, títulos de libros, logotipos y la geografía de América del Norte y América del Sur. Están como deslizándose. Antes estaban uno encima del otro, más o menos, pero ahora Sudamérica se ha ido desplazando hacia el este. Es como si se estuviera yendo hacia la derecha. Es un espectáculo. Permíteme preguntar, desde la óptica de la física cuántica, ¿qué diablos pasa o es qué causa esto? ¿Son cambios en la realidad? Diría que sí lo son. Para mí es un término sinónimo. Siento que he investigado este fenómeno desde los 90. Así mi trabajo precede a la terminología oficial del efecto Mandela, pero es lo mismo en esencia. Observa cómo grupos de personas recuerdan las cosas de forma distinta y toman conciencia de ello. Por eso he rastreado y estudiado en mi sitio web para obtener información de primera mano, observaciones naturales e informes de primera mano, porque quería ampliar el cuerpo de investigación, tal como un naturalista en biología se sienta y realmente observa las plantas o animales que está estudiando y aprendiendo. Eso es lo que quería hacer con los cambios de realidad y el efecto Mandela. Así que es un poco prematuro, probablemente, decir exactamente qué está sucediendo. Con mi formación y mi experiencia, por supuesto, estoy quizás predispuesto a empezar mirando la física cuántica y decir, bueno, simplemente no puedo evitar notar que las mismas cosas que esperaríamos ver en la física cuántica es lo que estamos observando con el efecto Mandela, que tenemos como una correspondencia uno a uno con algunas de estas cosas, incluyendo cosas como la superposición de estados. Y eso sería un cambio repentino. Efecto Mandela, donde yo, por ejemplo, vi el nombre de la empresa Costco. Sí, veces fue extraño. Ahora Costco cambió. Por un breve momento vi que cambió a Costco. COSCO es una cadena de tiendas de almacén. Oh, me suena mucho. Justo fui el otro día. Costco es uno de mis lugares favoritos. Sí, efectivamente fue de un Costco a otro Costco. Me pregunté, oh no, ¿qué estarán haciendo? No tomé en consideración el efecto Mandela. Estaba bastante ocupado y no lo analicé con detenimiento. Simplemente pensé, esto es realmente molesto. ¿Por qué cambiarían su nombre ahora? ¿Por qué acortarlo así? Eso es algo feo. Y luego, en unas pocas semanas, volvió a ser Costco para mí. Ya he escuchado eso. ¿Significa que es cierto? ¿Cómo se llama hoy? Creo que volvió a ser Costco. ¿En serio? ¿Esto es Costco? Para mí, tuvo brevemente un pequeño desliz hacia Costco que se ve igual. No, es así. Sí, exactamente. No te equivoco. Es Costco. Siempre digo Costco, así lo digo, tipo, oye, vamos a Costco. Jamás digo Costco. Nunca ha sido, jamás ha sido Costco. Para mí, siempre ha sido Costco, al menos según recuerdo. ¿Te acuerdas de él? Muy, quiero decir, es justo ahora, tiene una T. Creo, puedes verificarlo, pero creo que es una T. Espera. Voy a sacar mi tarjeta ahora mismo. C. Vamos, espera, déjame ver aquí, justo ahí en el hijo de me estás tomando el pelo. Esto me está sacando de onda, chicos. No, esto es muy raro, ¿vale? Podríamos hablar durante una hora solo de cosas que ambos recordamos y es divertidísimo porque es como todas esas cosas. Vale, entonces, has hablado un poco sobre el punto de vista de la física cuántica de la superposición, cosas así. Si estamos cambiando de realidades, entonces ahora tenemos que tener la conversación de que, bueno, entonces hay múltiples realidades. Si existen múltiples realidades, implica universos paralelos que se extienden al infinito, porque Costco, mi perspectiva de Costco, existe un universo donde hay un Costco o un Costco sin la T, pero hay otro universo donde sí está, o Jiffy está en un universo y Jif en el otro, Kit Kat con guión sin guión y así sucesivamente. Pero entonces puede seguir expandiéndose, propagarse en ondas infinitamente, múltiples realidades. Entonces, ¿cómo? ¿Acaso eso es un micrófono? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, es una excelente manera de resumir una posible interpretación de la física cuántica.
Hay muchas interpretaciones de la física cuántica. Todavía no tenemos una con la que todos estén de acuerdo, como esta es la única. En cambio, tenemos una variedad. Todo desde la interpretación de Copenhague, que es un colapso de la función de onda. Un observador realiza ese momento en el que, vale, la función de onda se ha colapsado y ahora tenemos un estado definitivo que podemos observar. Y también, tal como mencionaste, la noción del multiverso. Y si observas el mundo cuántico con el multiverso y luego la escala astronómica macroscópica, ¿cómo unes estas cosas? Como mencioné en mi libro Saltos Cuánticos, los muchos mundos del multiverso podrían ser uno y el mismo que los muchos mundos de la física cuántica. Así que, ¿cuándo fue? Está bien. ¿Qué implica eso? Significa que si está sucediendo, que podría ser, no estamos seguros. Además, hay muchos. Escenarios de multiverso. Elegir un multiverso no implica comprometernos con una variante específica, pues existen varias. Así es, simplemente. Supongo que quiero decir que no estamos seguros, pero es maravilloso empezar a explorar lo que aprendemos. En la ciencia de la física cuántica, que está empezando a mostrarnos para mí hallazgos interesantes, como que podría no existir algo como la realidad objetiva si comenzamos a mirar lo que estamos notando a partir de experimentos como el realizado en 2019, publicado en 2019, que incluye el trabajo de científicos en Edimburgo, Escocia, y también en Viena, Austria. Lo que notaron es que tenían dos dispositivos de observación en el mismo lugar al mismo tiempo, absolutamente, observando dos cosas distintas. Ahora, eso es lo que estamos notando con el efecto Mandela, porque no es que todos estén de acuerdo. En cambio, tenemos a algunas personas que recuerdan, por ejemplo. Si lo construyes, vendrán. Y algunas personas dicen, no, siempre ha sido, si lo construyes, él vendrá. Ya sabes, así es. Lo siento, un escalofrío recorrió mi espalda. Sé que estás equivocado. Son ellos, siempre serán ellos, ¿verdad? Ya lo sé. Por favor, pido a todos que dejen comentarios. En los comentarios del video, háganles saber que son ellos. Me gustaría saber cuál efecto Mandela ha impactado más a la gente. Si algo les inquieta mucho, compartan en comentarios. Quiero verlo. Giphy y GIF son bastante conocidos, aunque no consumo ninguno. No los uso, pero crecí con ellos. Nombre Giphy solo. Cuando veo GIF, pienso, ¿qué es esto? Y ahí está. Hay tantos productos que tienen este tipo de cambios. El fruto del loco, cornucopia, estas ideas. Y de nuevo, solo miren en las páginas web. Hay tantas opciones, como que empiezas a verlo por todas partes. Pero permíteme preguntar, si cambiamos de realidades, mencionaste algo interesante. Por un momento parecía Costco y después volvió a hacerlo. Eso implica saltar de una realidad a otra. Entonces es como, voy a explicarlo como pueda, sin ser físico cuántico. Soy narrador visual. Imagina dos carriles de autopista avanzando y dos descendiendo. Un coche salta de carril en carril. Giphy está aquí. De pronto, Giphy está allá. Costco está aquí. Y tú siempre estás saltando de un lado a otro entre distintas realidades, basándote en tu perspectiva personal o en la conciencia individual o colectiva de la humanidad. Sí, quiero volver. Es una excelente pregunta. Estoy analizando la física experimental para entender nuestros aprendizajes. El experimento que mencioné con dos dispositivos observando en el mismo sitio y momento es una versión experimental del experimento del amigo de Wigner. Ahora bien, empezó con Schrödinger y su gato, si conoces el gato de Schrödinger. ¿De acuerdo? Así es. Así que para las personas que no lo saben pueden buscarlo, pero básicamente hay un gato hipotético. Ningún gato resultó herido realmente en este experimento, puesto dentro de una caja o un contenedor, y con el gato hay un frasco de veneno conectado a un material radiactivo. Un dispositivo generador de números aleatorios decide cuándo un martillo romperá al azar el frasco de veneno. Un isótopo radiactivo decae en un momento impredecible. ¿Quién sabe cuándo ocurrirá? No lo sabemos. Es, por ende, un mecanismo completamente aleatorio y el gato queda sellado dentro de la caja. Así que hasta que no abramos la caja, no sabemos si el gato está vivo o muerto. Y entonces Schrödinger diseñó este experimento a propósito para que fuera ridículo decir, ¿cómo tiene sentido que haya un gato que está a la vez vivo y muerto dentro de la caja? Esa fue su intención original con el experimento. Desde la perspectiva y la conciencia,
Sí, es el absurdo de la física cuántica. En ella existe una superposición de estados y no sabemos si la partícula cuántica tiene un spin arriba o abajo hasta que no la observamos. Desconocemos completamente su estado hasta que miramos para el experimento del gato. Abres la caja y entonces lo ves. Y entonces, si la interpretación del colapso de la función de onda es correcta, entonces has colapsado la función de onda y listo, ahora conoces la verdad. Vale. Ahora el amigo de Wigner introduce un nuevo nivel de conciencia, un segundo observador. Así, no solo está Schrödinger con su caja, sino también Wigner observando a Schrödinger y al gato. Al entrelazar un observador del observador, las cosas se vuelven realmente intrigantes. Ese fue el experimento realizado, cuyos resultados se publicaron en 2019. La relevancia reside en los niveles de observación, como si grupos observaran algo tan cotidiano como Costco, campo de sueños o cualquier cornucopia, lo que sea que observemos. Sí que hace una diferencia los niveles de observación consciente que tienes en marcha. Y hay un físico llamado Eric Cavalcanti que escribe sobre estas burbujas de Wigner y algunas personas las llaman burbujas de verdad, burbujas de realidad. Pero dentro de esta pequeña burbuja tendrás personas que comparten esa misma observación como tú y yo compartimos la de campo de sueños y podríamos tener varias otras en común, pero luego podríamos tener algunas que son un poco diferentes. Para mí Costco fue solo un breve destello, pero tú pareces recordar que siempre fue Costco y ahora es Costco. Yo siempre le he dicho Costco, es decir, desde siempre lo he llamado de esa manera. Es como si dijera, oye, vamos a Costco, y así ha sido siempre. La T no tiene sentido para mí. La veo ahora y pienso, ¿qué? Bueno, sí, pero normalmente dirías como que esa sería la pronunciación correcta, pero la mayoría de la gente que conozco, cuando decimos Costco, ¿verdad? Con la S no se enfatiza la T es muda. Si alguna vez, nunca he oído a nadie llamarlo Costco. Es que eso no existe. Nunca he oído a nadie decir Costco. Siempre es Costco. Así que incluso cuando lo escucho, por ejemplo, en un canal financiero como Costco, nunca es Costco. Nunca he oído a nadie decir eso, aunque el logo sea diferente. Entonces esto es otro extraño tipo de cambio en la realidad. Así que volviendo a lo que decía, nuestra perspectiva, el observador afecta la realidad, en lo que profundizaremos en un momento más adentro de esa madriguera. Así que como observador, eso cambia la realidad. Esa es la dualidad. Experimento o algo que se le asemeje. Experimento doble ranura. Experimento de doble rendija. Gracias. Este reveló que la presencia del observador influye en el comportamiento de las partículas. Luego está el grupo observador, del que hablamos ahora con estos cambios masivos. Pero hay cosas en nuestra vida diaria que cambian más como cambio propio, cambio gradual, un salto cuántico personal, si tiene sentido. Por supuesto tiene sentido y diría que la respuesta es sí, un sí rotundo, porque claramente para mí la sincronicidad es otra forma de cambio en la realidad. Para mí es muy evidente y está claro que lo que sucede con la sincronicidad que esperemos que la mayoría de nosotros haya experimentado es que estás pensando en algo y luego parece que ahí está. ¿Qué? Y la gente podría decir que son psíquicos o algo así. Hay muchas interpretaciones distintas, pero al conversar con el doctor Bernard Bittman en mi podcast, Viviendo el Sueño Cuántico, discutimos cómo él ha identificado a individuos más inclinados a la sincronicidad. Son los mismos sujetos que he encuestado y con quienes he investigado las alteraciones de la realidad. Precisamente ese colectivo es el que tiene una mayor tendencia a ser conscientes de sus pensamientos y emociones. En otras palabras, son autorreflexivos. Están realizando esta observación de sus pensamientos y emociones. Y en cuanto lo haces, te colocas en una especie de nivel de observadores, como que estás acumulando eso dentro de ti. Hubo un científico y filósofo temprano que habló de esto y fue uno de los inventores del cálculo, Leibniz. Y lo que él afirmaba es que la percepción de primer orden, tal como una mariposa que se posa en mi dedo, entonces sería percibida por una percepción de segundo orden al darme cuenta de que es una mariposa en mi mano. Entonces, en vez de solo experimentar lo que sucedió sin entender, hay un segundo nivel de percepción
y con el cálculo también observamos estos niveles de percepción. Así que esto es a donde me gusta ir con ello. Es búsqueda, comienza a sentirse un leve dolor de cabeza. Pues, cuando hablas de sincronicidad, solo para que la gente baje un poco los pies a la tierra, ¿cuántas veces has pensado en alguien y luego suena el teléfono y es, sí, como está en el libro, como dentro de 5 segundos, antes de que entre la llamada, oye, ¿dónde está Juan? Ahí está Juan al teléfono. Gracias. Es extraño. Creo que esto nos ha sucedido a la mayoría en algún punto de nuestras vidas. A mí me sucede constantemente y en muchas ocasiones y esto es algo bastante interesante, lo hago con mi esposa frecuentemente, en donde ambos estamos percibiendo lo mismo al mismo tiempo. Tengo un pensamiento sobre una escena de una película o un programa de televisión y ella dirá eso mismo en voz alta. Ocurre semanalmente, constantemente. Y es eso porque estamos conectados de una manera especial a cierto nivel. Es como cuando te enamoras por primera vez o terminan las frases del otro. Nunca van a funcionar, pero algo así por el estilo. Claro que sí, puedes estar compartiendo esa misma burbuja, ya sea de viñeta, realidad o verdad, como prefieras nombrarla. Así te hayas entrelazado con el otro. Este término proviene de la física cuántica. El enredo implica que sentirás lo que el otro siente. Es probable que surja mucha empatía, que podría trascender el espacio y el tiempo. Podrías experimentar esa sensación instantánea de empatía, de sentir lo que la otra persona está viviendo. Me ha ocurrido con mis hijas. Recuerdo una vez que entré al garaje descalzo, con la intención de tomar algo rápidamente, quizás alguna herramienta que colgaba de la pared. Y, sin prestar atención a mis pasos, terminé pisando algo que era blando y suave bajo mis pies. Y yo estaba como, es una rata muerta. Yo estaba como, oh, pero al pisar esa cosa viscosa no reaccioné. El grito de mi hija dentro de la casa retumbó en mis oídos. Tú sabes, un grito penetrante que helaba la sangre. Así que claro, siendo madre, ¿qué importa la rata? Y corrí de vuelta a la casa. ¿Qué pasa? Y ella dijo, no sé. Y entonces me di cuenta, gritó, por mí. Estoy pisando algo y ella lo siente. Está perfecto. Bien, ahora es cuando las cosas se pondrán interesantes. Si cada uno está teniendo cantidades infinitas de cambios entre lo que se dice y la realidad, luego un grupo percibe los cambios en la realidad como si existiera un nivel superior. Entonces es realmente infinito en cantidad de realidades que podrían haber. Fue realmente interesante porque hablé con un canal muy famoso hace un tiempo en el programa a Daryl Lanka. Y Daryl estaba hablando sobre cambio cuántico y la manera en que Bashar, su canal, habla de ello es que en cualquier momento nuestra realidad está cambiando entre lugares. Y cuando hablé con él, realmente no comprendí lo que decía al nivel que lo hago ahora, basado en todas estas otras conversaciones que he tenido sobre este tema, causa que habla de eso hace un par de décadas, ¿no? Cuando la gente decía, ¿cómo? Sí, es difícil asimilar este tipo de cambios en la realidad. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué implicaciones tienen todos estos cambios de realidad, saltos cuánticos y el efecto Mandela en nuestra evolución espiritual? Bueno, una vez más, es enorme porque llevo estudiando esto también como 25 años ya, desde la década de los 90. Así que puedo identificarme con Bashar y Sri Lanka, que estaban allí como agitando esa bandera, el solitario que estaba allí mucho antes. Ahora todos estamos apareciendo, todos están aquí, sí, pero las implicaciones para la espiritualidad para mí son enormes porque es bastante claro que tenemos la responsabilidad de tomar las cosas en serio cuando empezamos a notar que lo que buscamos, lo que esperamos y las preguntas que incluso hacemos, y si están provocando lo que observamos. Si ese es el caso, de repente hay una responsabilidad sobre cada uno de nosotros que es un poco mayor de lo que podríamos asumir de manera despreocupada, como si solo estuviera jugando con pensamientos en mi cabeza. No estoy haciendo realmente nada peligroso. Estar en un camino espiritual es de gran ayuda. Conozco mi tendencia a reaccionar rápidamente, lo fácil que es desviarme pensando algo incorrecto. Tras experimentar la Kundalini, entrar de mal humor a una habitación podría resultar en electrodomésticos explotando. En serio, quiero decir, una vez entré a la cocina sin estar centrado,
sintiéndome algo agitado y desequilibrado, y vi la luz del techo que centelleó, chisporroteó, y de repente el lavavajillas que estaba funcionando se detuvo. Esa habitación está llena de electrodomésticos. Pensé, vaya, esto es malo. Rápido, aterricemos. Entonces, ¿cómo cuantificas eso con tu educación más materialista o basada en el materialismo? Si dijeras eso en una de tus clases, habrías reprobado. Dirías, explícalo. Entonces, ¿cómo explicas algo así desde el punto de vista de la física cuántica? En un tribunal fui convocado para el jurado y pensé sin problema, me libraré del deber de jurado, solo diré lo que realmente creo, y lo hice. Así que básicamente dije, sí, creo en seguir las reglas del tribunal, o ciencia de materiales, como prefieras llamarlo. Claro que tengo formación en física, pero debido a mi comprensión de la física cuántica y experiencias místicas y mis creencias espirituales, por lo tanto, soy consciente de que ocurren milagros. Las cosas pueden y de hecho cambian incluso lo que pensamos que es exclusivo del reino cuántico. Esto sucede en todos los niveles, incluida la vida diaria. Esto implica que no podemos asegurar que algo sea blanco o negro, verdadero o falso. Debemos, por tanto, adoptar la lógica cuántica que rige la naturaleza. Y es mucho más amplio. Incluye lo verdadero y lo falso, y lo no verdadero, lo no falso. He dicho todo esto, ellos. Extrañamente, ambos abogados emocionados me eligieron para el jurado. El jurado. ¿No es cierto eso? Te voy a matar. Te expulsé y después ellos. Me hicieron presidente del jurado. Y fue así, lo sé. Y fue un juicio algo aterrador. Pero en fin. ¡Guau! Vaya, nunca lo habría pensado en 1.000.000 de años. Lo sé, ¿verdad? Eso te habría excusado del jurado. Pues sí que llamó la atención del juez. Se inclinó hacia adelante y dijo, pero seguirás las reglas de este tribunal. Y yo dije, por supuesto, pero aún estoy pensando, oíste lo que dije, ¿verdad? Ellos se ven relajados como si dijeran, bien, bien, y pienso, no sabes lo que dices. Pero en fin. Eso es. Entonces, todos estos cambios en la realidad a experimentar. Tengo que preguntarte, ¿es un cambio en la conciencia, en la perspectiva? Correcto. Hablamos de ello desde un punto de vista humano. ¿Hay un cambio cuántico para conciencias menos desarrolladas, animales o plantas? Sí. Otros elementos en la Tierra que también poseen energía, también cambian. Diría que es lógico esperar que sea así. Para fundamentarlo, recurro a la filosofía, donde hay una gran, espero que aún esté vivo, Nicholas Rescher. Escribió un libro llamado Axiogénesis y sigue la obra de Leibniz, a quien adoro. Así que estoy estudiando a estos filósofos del proceso, porque para entender la ciencia necesitas comenzar con la filosofía. Entonces recurro a la filosofía para encontrar mi base. Cuando él aborda esto, reconoce que hay conciencia inherente en toda creación, en el reino material. Pero la conciencia fue primero. Lo explica con más claridad de lo que hago ahora. Intento hacerlo lo mejor posible. Sin duda, para mí, esto indica que hay niveles de agencia consciente. Nuevamente, me refiero a las necesidades vitales y su excelente trabajo. Si reconoces las necesidades vitales como niveles de percepción, que yo llamo niveles de agencia consciente, verás que cada nivel tiene un rol. Puede ser menor, quizás no tan firme como una roca, pero definitivamente no es igual a un ser humano. Probablemente hay niveles superiores de conciencia más allá. Podríamos verlos como reinos angélicos. Quizás el nivel de trabajo de Bashar, ya sabes, esas cosas. Así que al reconocer que hay mucho ocurriendo aquí, todos tienen un papel natural que jugar. Acabas de activar algo en mi mente, porque cuando hablas de diferentes niveles de conciencia, lo primero que me viene a la cabeza son los maestros ascendidos y los yogis. Y entonces pensé, bueno, eso es lo máximo a lo que puedes llegar aquí, ¿no? En este mundo tridimensional. Pero hay múltiples niveles, variaciones que descienden desde alguien que ha aprendido a manifestar la vida que desea, basándose en su propio sistema de creencias y comprensión de manifestación, hasta alguien que piensa que todo el mundo está en su contra y lo refleja en su vida, pero sin saberlo su perspectiva es tan limitada, vaya, ni siquiera puedo verlo, no pueden verlo, pero al ampliar esa perspectiva crece la conciencia, más control sobre la realidad de tu mundo sucede como Jesús caminando sobre el agua
Panene. Pescado de pan y vino y agua. ¿Es esa una explicación justa? Has dado en el clavo, definitivamente. Y eso es lo que estamos considerando. Estamos analizando qué pasaría si las historias de la Biblia fueran todas ciertas, los milagros. Creo que lo son, tiene sentido para mí, incluyendo Jesús como el primer efecto Mandela, el primero en volver a la vida, quizás el más famoso al retirar la piedra, y ahí está, vivo de nuevo. Así que ese es un maravilloso ejemplo. Pero creo que los maestros yogis claramente entendían que tenían siddhis, poderes especiales, y que algunos de ellos podían hacer ciertas cosas. A menudo recomendaban que la gente no se obsesionara con los siddhis y los poderes especiales como trucos de magia, sino que fueran conscientes de la importancia de estar en el camino espiritual. Y eso es correcto, porque lo ideal es reconocer que cada uno de nosotros tiene una gran capacidad, pero no queremos abusar de ningún nivel particular de agencia consciente en el camino. Por supuesto, exactamente. La levitación y la bilocación son conceptos largamente debatidos en el contexto de los poderes yogis, pero si solo buscas levitar, podrías invertir 30 años en aprender y evolucionar hasta alcanzar ese nivel. Yo lo he dicho antes, así que quienes ya conocen la historia, por favor, tengan paciencia conmigo, pero es una gran leyenda o historia de yogis donde hay dos yogis a un lado de un río y hay un puente y uno de los yogis dice, mira esto, y levita a través del río y el otro yogi simplemente va al puente y lo cruza y le dice, ¿qué te parece? Él responde, es muy impresionante, pero invertiste 30 años en aprender a hacer eso. Yo uso el puente. Es una especie de lección moral que aconseja no centrarse en lo que está mal. No te enfoques solo en la levitación, prioriza el camino espiritual. Los subproductos que surjan en esa ruta, obsérvalos, utilízalos, sé consciente de ellos, pero no son el fin principal, no deben serlo, porque entonces es una trampa del ego, absolutamente, así es. No te quedes atrapado en ese nivel de agencia consciente limitante del ego. Eso no es nuestro máximo potencial, ni mucho menos. Podemos llegar mucho más lejos. No. Y eso y lo que demuestran estos maestros son ejemplos de lo que puede ser posible para todos. Quiero decir, todos debemos. Todos luchamos por ser un Jesús o Buda o Yogananda o todos, ¿sabes? Estos maestros ascendidos espirituales, porque es solo un problema. Es un campo de pruebas de lo que puede suceder. Es la milla de 4 minutos. Una vez que se superó la milla de 4 minutos, todos superaron la milla de 4 minutos. Pero antes de eso, nadie la superó porque nadie creía que se pudiera superar. Esto remite a lo que decíamos al principio con los científicos que suelen caer en la trampa de la creencia de que estas cosas son imposibles, aunque saben que podrían ser posibles por lo que acaban de presenciar con la física cuántica. Pero luego, cuando observan la vida cotidiana, se quedan asombrados y es difícil de procesar, difícil de salir del armario incluso y admitir como, bueno, esto parece que es posible. Creo que nos hemos estado haciendo un flaco favor con la manera en que hemos estado enseñando la ciencia occidental y creo que eso está a punto de cambiar gracias a la computación cuántica, la inteligencia artificial. Creo que va a ser bastante evidente muy pronto que vamos a necesitar estar a la par con los sistemas de IA. Sin duda alguna, puesto que, quiero decir, trabajo con IA a diario y solo me quedo sentado ahí como, hombre, esto es una locura, de verdad. Se está intensificando rápidamente. Sobre otro tema, la computación cuántica está relacionada con nuestra conversación. Corrígeme si me equivoco, pero entiendo que la computación cuántica no es necesariamente más rápida que los sistemas actuales. Una computadora normal podría optimizarse para realizar operaciones simples extremadamente rápido, quizás más que una cuántica. Sin embargo, la cuántica puede procesar dos estados simultáneamente, a diferencia de las computadoras tradicionales, que dependen del espacio y el tiempo. Es como en otras palabras, es la vieja pregunta de, ahora voy a emocionar a todos los fans de los cómics. Está Flash, que es el hombre más rápido del mundo. Y luego hay un personaje, un X-Men llamado Nightcrawler, que puede empezar en un lugar, pensar a dónde quiere ir y simplemente aparecer en otro lugar. La computadora cuántica es Nightcrawler, porque puede estar en dos lugares al mismo tiempo, mientras que nuestro sistema informático normal puedes acelerarlo tanto como quieras, pero sigue estando limitado por el espacio y el tiempo. ¿Es una comparación justa?
Eso es genial. Y puede ser ambas cosas también. De hecho, con una computadora cuántica puedes tener esa superposición de estados y realmente ser observado en dos lugares, como lo que acabamos de ver en ese experimento realizado, publicado en 2019. Pero es una gran analogía, me encanta y creo que es importante que la gente sepa que así funciona nuestro cerebro. Somos seres de cognición cuántica y eso significa que si pensamos en cosas, estamos utilizando procesos cuánticos para hacerlo. Entrevisté al autor de un libro sobre cognición cuántica y toma de decisiones, nuevamente en mi podcast, y él tiene un libro brillante sobre esto, creo que se llama Cognición cuántica y decisión. Así que para aquellos que realmente quieren sumergirse y adentrarse en la ciencia, es un libro fabuloso porque muestra que si das a las personas una encuesta y has ordenado las preguntas de cierta manera para que las opciones A, B, C, D estén en diferentes órdenes, eso cambia completamente la manera en que las personas responden. Antes se pensaba que los humanos son ilógicos, como, bueno, eso no tiene sentido. ¿Por qué dirías que vas a votar por esta persona solo cuando el orden está cambiado? Pero tiene sentido si piensas como un ser cuántico que se relaciona en grupos y comenzamos a pensar en términos de asociaciones y conexiones como si fuéramos una familia o un colectivo unido. Nuestro proceso de pensamiento evoluciona a medida que avanzamos en esa lista, lo cual es crucial en nuestra labor. ¿Y quiénes somos? Entonces voy a hacerlo. Pronto exploraremos otro mundo profundo. He tenido el honor de entrevistar a numerosos invitados con experiencias cercanas a la muerte. Una cantidad sorprendente. En mis estudios y diálogos con ellos he notado varios patrones comunes en estas experiencias. Sin embargo, yogis, maestros espirituales y canalizadores refuerzan la idea de que, en realidad, la vida pasada no existe. Y no hay vida futura, porque eso es una idea de espacio y tiempo de A a B. Pero todas las vidas ocurren al mismo tiempo, lo que realmente encaja con lo que hemos estado discutiendo sobre múltiples realidades y cambios cuánticos. Porque según algunos maestros espirituales con los que he hablado, si tú pongamos que tú has tenido un problema vida tras vida con defenderte a ti mismo y te han golpeado desde los tiempos romanos y simplemente sigues siendo golpeado y acumulas todo esto y entonces finalmente en esta vida dices, ya basta, voy a defenderme. Cuando lo haces aquí, se propaga atrás, entre comillas atrás, en todas las vidas pasadas y se propaga hacia las vidas futuras. Así es, te va a doler la cabeza. Todos los que escuchan están presenciándolo. ¿Es esto cómo puedes? ¿Qué te parece lo que estoy diciendo? ¿Qué opinas sobre esta idea? Me encanta, sí, volviendo al tema. Creo que es exactamente así porque mi vida pasada más reciente es una posible vida futura, unos 500 años en un futuro distópico que estaba controlado por una inteligencia artificial general central y los humanos ya no eran libres de tomar decisiones y era como una pesadilla. Así que sentí que necesitaba un largo tiempo entre vidas antes de entrar en esta. Sentí que me expulsaron demasiado pronto del lugar intermedio a esta vida. Y luego piensas, oh, qué lío. Así que puedo estar totalmente de acuerdo con eso. Y obviamente tenemos conexiones con todo simultáneamente. Todo es accesible. Sé que es algo que te hace dar vueltas la cabeza, pero lo que hacemos aquí y ahora, en cada momento, puede cambiar absolutamente todo. Y esto no es solo prerrogativa y don de los yogis y Jesucristo. También está destinado para todos nosotros para empezar a experimentar eso en nuestro día a día. El concepto de Internet representa la primera vez que estamos conectados al instante pese a la distancia. Tú y yo en este instante estamos unidos. Vivimos en dos sitios a la vez, según nuestras perspectivas. Tú sabes, y eso es gracias a esta tecnología que no existía realmente hace 30 o 40 años como la conocemos ahora. Sé que existe desde los años 50 o 60, pero la forma en que la entendemos hoy en día, esta tecnología realmente no existía. Así que el Internet de estar conectados con todos, en todo momento, al instante, en cualquier momento, puedes ver un episodio de Friends. No importa en qué parte del mundo te encuentres, siempre y cuando estés conectado a la malla cuántica o campo cuántico que es Internet, tienes acceso inmediato. Y eso abre la idea a los registros akashicos, de los cuales se ha hablado en los textos védicos por más de 6,000 años.
Los registros akáshicos parecen similares a Internet, pero operan a una velocidad y potencia superiores, permitiendo acceder a cualquier información en todo momento. Así, estamos recreando en nuestro mundo tridimensional aspectos que hemos olvidado sobre nuestra esencia espiritual. ¿No te resulta curioso? ¿Cuál es tu opinión? Creo que es una observación excelente. Sí. Y a veces intentamos condensar este inmenso mundo espiritual en algo físico porque queremos simplificarlo, darle sentido. Así que actualmente estamos contemplando la realidad como si fuera un programa de computadora o videojuego. Esa es nuestra forma avanzada de verlo en vez de cosas. Las ideas antiguas serían como libros animados. Antes de películas existían libros, después vinieron las películas. Ahora computadoras y juegos, pero siguen siendo solo modelos y siguen siendo, como tú dijiste, estamos creando algo que siempre va a ser menor que la gran realidad, la gran verdad, pero es maravilloso para nosotros jugar con ello y empezar a saborearlo para que todos podamos experimentarlo. Incluso las personas que dicen, no soy espiritual en absoluto, no saben de qué estamos hablando. Sí, incluso así es como todos pueden llegar a tener una pequeña sensación de ello, ¿verdad? Incluso si eres ateo, usas Internet. Y luego está el concepto de estar todos conectados, porque ahora estamos todos conectados. El mundo está conectado de una manera que no creo que haya sucedido en el pasado, incluso con civilizaciones perdidas y cosas por el estilo y todas esas otras. Esa es toda una conversación diferente en la que no vamos a entrar en esta ocasión, pero no creo que hayamos alcanzado este nivel. Y por lo que entiendo al hablar con diferentes maestros espirituales y mis propias investigaciones y estudios, es que donde estamos ahora nunca ha sido un lugar al que la humanidad haya llegado. Quizás hayamos sido más avanzados en otros aspectos, pero la conciencia no había alcanzado este nivel. ¿Esa es también tu suposición? Sí, así lo siento. Preferiría esperar algo mejor, pero es lo que hay. Creo que lo hacemos bastante bien. Sí, pienso que sí. Estoy siendo sincero. Estoy analizando estos ciclos de 12.000 años y pienso, oh, estamos en uno ahora. Pero está bien, eso quería decir al hablar del efecto Mandela, que nos da la chance de colaborar colectivamente. Si los riñones ya no están donde recordamos, quizás no conoces ese efecto Mandela. ¿Dónde piensas que están los riñones ahora? Si pones tus manos. Quiero decir, mis riñones, según entiendo, están aquí atrás por el golpe de riñón. Es como, recuerdo eso exactamente. Recuerdo el golpe de riñón. En boxeo no debes golpear ahí porque incapacitas a alguien si le pegas en la parte trasera. Entiendo que el riñón está justo aquí, en esta zona de atrás. Es como el lugar donde apoyarías las manos si estás descansando. Subes una cuesta empinada, detente un minuto, cubre tus riñones. Claro, claro. Pues adivina que, supongo que sabes a dónde voy. Ya no están ahí. No, el riñón no está aquí. ¿Dónde está, pues? Se han desplazado hacia arriba bajo la caja torácica, de modo que ya no se accede quirúrgicamente donde antes. Esto deja asombrada a la gente. Porque como dijiste, el golpe al riñón. Sí, existe algo llamado el golpe al riñón, no puedes saber. El golpe al riñón no es en la caja torácica, pues está protegida. Se han desplazado hacia arriba, han subido y están relativamente mejor protegidos. Y ahora tenemos esta tontería sobre el golpe al riñón, pero ¿qué les gusta? Sabemos lo que significa, pero ya no tiene el efecto que solía tener. Eso es realmente extraño. Me estás volando la cabeza, Cintia. ¿Me tomas el pelo? Los riñones en nuestros cuerpos. Pero si todo vale, si Jiffy se permite, entonces los riñones también. Es nuestro recuerdo de su lugar. Y otra vez, tú y yo no soy médico. Generalmente tú tampoco eres médico. Entonces, quizás no sepamos mucho de anatomía, pero varios recordamos al menos el golpe en el riñón, ¿cierto? Si eres hombre y sigues el boxeo, seguro recuerdas ese golpe. ¿Me dices que ahora, si alguien recibe un impacto en esa zona del riñón, no tiene el mismo efecto? No lo hace. Además, el corazón se ha desplazado hacia el centro del pecho, como cuando recuerdo el juramento a la bandera, mi maestro. Se acabó. Por supuesto. Aquí es donde se encuentra el corazón, ¿no es cierto que aquí está? Claro, así era antes. Ahora está aquí. Está en el... Y antes no lo estaba. Recuerdo que medían mi presión arterial y siempre en el brazo adecuado, porque el corazón está de un lado, no en el centro. Ahora eso ya no importa. ¿Qué está pasando? Cintia, me estás volando la cabeza. Detente. Está bien. Así que, ya que esta conversación ha sido muy relajada, nada profunda, no nos ha dolido la cabeza para nada, hablemos de la teoría de la simulación. Un lanzamiento suave, al estilo Lusus. Muchos físicos han debatido sobre la teoría de la simulación,
algo fascinante. Cobró popularidad en 1999 con el estreno de Matrix. Fue la primera vez que colectivamente todos nos detuvimos a pensar un momento. ¿Es esto real? Y realmente creo que no puedo. Estoy seguro de que esos pensamientos existen desde los tiempos de Platón y Sócrates, pero no de la manera en que fue. Una vez que se estrenó Matrix, en esta gran idea de que básicamente todos empezaron a pensar en ello de manera diferente ahora. O sea, ¿somos una realidad generada por computadora? Y luego, ¿cómo se mezcla la teoría de la simulación, que es una teoría muy seria en la física cuántica, con universo paralelo, realidades paralelas, saltos cuánticos, multiverso? Y luego añadamos la espiritualidad. Ay, Dios mío, realmente me encanta eso. Ay, Dios mío. Y venga, Cintia. Bueno, creo que la forma más rápida de referirnos a esto sería comenzar donde ya estábamos hace un momento con los yogis y los maestros y el hecho de que pueden hacer estas cosas asombrosas. ¿Cómo lo hacen? Porque saben que el mundo es una simulación. Ellos lo llamarían maya o ilusión. Y dirían que mientras sepas eso, entonces no te atrapas en el juego. No dejas que tus emociones se vean arrastradas en una u otra dirección. Mantienes todo en este hermoso estado de desapego y estás enfocado constantemente en acceder a la fuente divina, entrar en la quietud y el silencio y ser uno con el todo, ese tipo de cosas. Así que has experimentado estos increíbles estados del ser en la mente. Cuando sabes eso, entonces sabes que, por supuesto, todo es una simulación. Pero, ¿cómo reconcilias esto con las ideas que mencionaste del multiverso? Y también, aquí podrías incorporar la teoría de juegos si quieres. Así que uno de los mejores libros actuales que he visto sobre el tema es de Rizwan Berk. BIRK es un diseñador de juegos del MIT y ahora escribe libros sobre espiritualidad y cosas así. Y leí su libro sin esperar mucho porque normalmente cuando leo un libro sobre la teoría de la simulación es, ya sabes, así, esbozado. Como diseñador de juegos con experiencia en programación y tecnología de la información, me encanta cómo él presenta una visión clara que comparto de que tenemos distintos caminos. Es justo lo que dijiste, como si existieran dos líneas de tiempo paralelas. Tienes líneas de tiempo de posibilidades, ambas abiertas para ti. ¿Cómo eliges? Si eres ese ser cuántico, verás que su libro no explora en profundidad los niveles de agencia consciente. Voy a donde me encanta ir de nuevo, pero si entras con los niveles de agencia consciente y te das cuenta a ese nivel superior, ya ves la respuesta, sabes cuál camino será el exitoso, el satisfactorio, el que se alinea con lo que es verdadero para tu mente, tu corazón y lo que necesitas en tu subconsciente. Cuando tienes todo eso alineado, va a ser una elección muy clara, y la física de ello tiene que ver con una combinación de reconocer que existen estos cronogramas paralelos. De cierta forma existen. Puedes preguntarte quién está haciendo el salto. ¿Quién realiza el salto cuántico allí? Sería la conciencia pura. Somos seres cuánticos, absolutamente. Reconocemos que nuestro cuerpo físico es una ilusión, como un avatar. Es como estar en una simulación de juego, moviéndonos libremente. Esto ocurre cuando hay una remisión espontánea de una enfermedad o cuando los 8.000 millones de personas en la Tierra sienten sus corazones centrarse y sus riñones buscar refugio. ¿Qué hemos logrado? Juntos hemos experimentado un salto evolutivo instantáneo. Aún sigo en marcha, este asunto del riñón me está volviendo loco, no puedo detenerme, me enloquece un poco por dentro. Me encanta esa idea de la teoría de juegos. Y la gente se molesta por eso, y hablaremos de ello en un momento, pero debido a lo que dijiste, este aumento de la conciencia, voy a lanzarte una teoría, una explicación sobre esto. Así que nosotros estamos... Zelda. ¿Dónde está Link en la leyenda de Zelda? Así es, somos Link y los jugadores. El jugador es el alma, el yo superior, y eso somos. Jugando al jugador en esta simulación de juego. Ahora Link solo sabe que es el mismo. Olvidó su conexión conmigo como su yo superior. Solo le importa lo que está tras la próxima curva, pensando, ¿cómo salvaré a Zelda? ¿Y qué ocurrirá después? Entonces Link empieza a meditar. Claro. Link entra en una habitación, empieza a meditar y se hace preguntas profundas. Se dice a sí mismo, espera un momento. ¿Por qué ando vagando por este castillo? Veamos aquí un segundo. Y comienza a meditar. Y
comienza a desconectarse un poco del sistema de juego y solo lo hace cuando está meditando. Aún no puede hacerlo estando despierto, solo lo logra mientras. Así que cuando va a meditar, su percepción comienza a cambiar. Entonces empieza a sentir al monstruo a la vuelta de la esquina. Así que o se prepara para la batalla o evita completamente la esquina. Y cuanto más medita, más amplía su percepción del sistema de juego en general, hasta que se da cuenta de que está dentro del sistema de juego porque está elevando sus niveles de conciencia y percepción hasta el punto en que está acercándose a donde estoy yo, el yo superior jugador, hasta el punto en que finalmente asciende tanto que se gira hacia mí, me mira a los ojos y dice, sí, ahora estás aquí conmigo. Y entonces lo entiende, todo se conecta con la inteligencia del universo, todo encaja y entonces es como si una revelación le llegara, ahora entiendo todo, vale, ahora que lo veo claro, volveré a bajar y jugaré, pero lo haré con reglas diferentes, porque los demás no entienden nada de esto. Permíteme mostrarles el camino o, al menos, permíteme jugar el juego de una manera distinta, pero puedo saltar ida y vuelta cuando quiera, pues ya hice ese viaje espiritualmente consciente o con plena conciencia en mi percepción. ¿Qué opinas? Me encanta. Creo que para muchas personas puede ser difícil darse cuenta de que son como un pequeño eslabón, pero si logran hacer ese salto y decirme, pero ¿no te parece eso como la vida? Pasa de ser algo aleatorio. Y luego cuando comienzas a meditar, de repente sabes cosas que no hay forma de que pudieras saber. Y de repente tu intuición se vuelve increíblemente buena. Y quizás comiences a desarrollar esa conexión con un sentido de un yo superior y una agencia consciente superior. Sí, todo esto nos es posible. Me encanta. Creo que eso es, y entonces también como significa. En el mundo de Zelda, te encuentras con gente sin saber si son ladrones o aliados, pero conforme tu percepción se amplía, podrías empezar a discernir sus intenciones de lejos, mientras que antes, menos abierto, simplemente aceptabas las cosas como venían. De nuevo aquí, consciente. Y eso sucede en la vida. Lo uso todo el tiempo en la vida porque ahora, como dices, puedes conocer a alguien y podrías tener una sensación o un instinto sobre esa persona mucho mejor que hace 10 o 15 años, cuando esa persona te habría engañado o herido por esa persona o habrías pensado, oh no, eso son malas noticias, tengo un mal rollo, voy a mantenerme alejado de eso. Esa es una expresión muy técnica, rollo. ¿Eso en cierta manera coincide con esta especie de explicación que he creado en el sistema de videojuegos? Sí, me fascina cómo vinculas la agencia consciente. Es clave para la comprensión de todos. Adoro que integres la meditación como práctica accesible. Funciona como una tecnología o herramienta que nos asiste en el proceso. Es muy acertado. Y como mencionaste, has conversado con varios individuos que vivieron experiencias cercanas a la muerte. Están obteniendo el beneficio de tener ese tipo de momento de epifanía instantánea, en el que de repente es una experiencia extraordinaria, pero es este enorme despertar a un nivel mucho mayor todo de una vez. Pero una vez que se abre, es muy similar a alguien que solo está meditando, meditando, meditando. Y me encanta cómo lo describiste en ese primer ejemplo con Link. Como que tal vez al principio no era tanto y solo ocurría cuando meditaba. Es una buena descripción. Sé que sí, pero si avanzas, si él también lo hace, entonces eventualmente no puede perderlo y de repente tiene el don que provino de ese gran nivel superior que no puede olvidar. Y es entonces cuando el verdadero don se ha realizado mucho más grande que cualquier truco de magia de bilocación, invisibilidad o levitación. Correcto, justo así. También es las ideas de lo es como lo que pasa con Yoda y, sabes, es exactamente lo mismo, pero Yoda lo está ayudando a abrir su conciencia, a entender. Sabes, es también una de las razones por las que creo que esas películas son tan populares, porque nos abrieron a la idea de la fuerza que es que hay una energía a nuestro alrededor que es otro enorme hito en la humanidad también. Eso para mí fue la clave de toda la película. Me encantó esa escena con Yoda y Mark Hamill interpretando a Luke Skywalker. Fue increíble porque realmente estaba mostrando eso. Mostró tantas cosas divertidas. Fue tan hermoso. Todo desde el maestro pareciendo un tonto al principio. Entiendo y es fascinante con quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte, siguiendo la analogía, espero que nos acompañen, es como si lograran saltar
hacia donde está su yo superior. No obstante, están en una habitación distinta, así que solo pueden echar un vistazo al edificio del yo superior, pero no ven a la persona, la energía o al yo superior directamente. Es un atisbo de esa dimensión. Y claro, algunos perciben más que otros. Pero lo mismo sucede con los psicodélicos. Pero los psicodélicos sí lo son. O creo que fue un yogi quien dijo que cuando tomas un psicodélico es como usar un martillo neumático para derribar una pared y que entre luz. Es como instalar una ventana meditando. ¿No es eso hermoso? ¿No es eso hermoso? ¿No es hermoso? Aunque es intenso. Los psicodélicos son como una montaña rusa hacia ese espacio, al igual que las experiencias cercanas a la muerte. Son distintas, muy abruptas, pero mediante la meditación es sutil y natural en oposición a un cambio brusco. Así, el pequeño Link no necesita casi morir para tener una experiencia cercana a la muerte. Puede meditar y alcanzar estos niveles superiores de conciencia, y a veces en esta vida puede que no ocurra, por eso tienes múltiples vidas donde entra Link. Si muere, regresa y regresa, y siempre lo vi así cuando descubrí la reencarnación y jugaba videojuegos. Pensaba, bueno, los videojuegos son solo una analogía de la vida. Esto es antes de que yo. Incluso cuando era adolescente pensaba, espera un momento, si mueres, tienes 3 vidas, vuelves e intentas resolverlo de nuevo, y vuelves e intentas resolverlo de nuevo. Y la diferencia es que en aquel entonces solo podías jugar con un personaje, pero ahora puedes entrar y elegir diferentes avatares y pasar por el juego con una experiencia distinta. Podría ser un elfo, podría ser lo que sea, un monstruo, podría ser ogro, lo que sea. Y es el mismo juego, diferente perspectiva. Podemos seguir por este camino. Hace mucho los juegos son divertidos por su rapidez, a diferencia de la lentitud en la vida. De hecho, tuve una experiencia cercana a la muerte a los 5 años porque yo deseaba ser. Quería estar muerto otra vez. Era como, eso era la felicidad, era genial. Así que era un niño suicida y feliz, no deprimido. Nada malo en mi vida. Simplemente sentía que me tomó 5 años darme cuenta como, oh, mis padres no mienten ni exageran. Si lo ejecuto bien, puedo saltar frente a un coche rápido, debe ser suficientemente veloz, debo calcular para que mi cabeza quede aplastada adecuadamente. Si no, solo estaré destrozado. Tenía todo planeado, pensé, perfecto, así regreso a disfrutar ese lugar entre vidas que adoro. Pero luego hubo una especie de intervención angélica. Sí, exactamente. Sí, entré en mi casa, iba hacia mi dormitorio y el tiempo empezó a ralentizarse, se puso muy extraño y de repente estas figuras resplandecientes estaban a mi alrededor y me mostraron 3 cosas, 3 razones por las cuales probablemente querría quedarme. La primera fue que tus padres estarían muy deprimidos y quizás nunca lo superarían. Y pensé, lo superarán. No lo sé. Rinocerontes. Eres muy brutal, eres brutal. Horrible, horrible. Es tan vergonzoso. No lo diría ahora, pero fue algo horrible. Sí. En segundo lugar, dijeron que todas las personas a las que podrías ayudar no podrás hacerlo. Encontrarán a alguien más. Tan brutal. 2 veces. Lo sé, es tan vergonzoso y es aún más vergonzoso lo que dijeron para que me quedara. Es como que se vuelve más y más vergonzoso. Pero la tercera fue, elegiste estar aquí y vas a perder tu ventaja de 5 años. Y yo como que no, he elegido estar aquí y mi mente colapsó. Como que elegí, no, este planeta está hecho un desastre. Voy a perder mi ventaja de 5 años. Tendrás que regresar, ya que necesitarás realizar todo el proceso otra vez. Debido a que fue tu elección, tendrás que regresar. Estoy como, oh no. Básicamente lo que habría pasado es que habrías perdido 5 años de puntos de experiencia en el videojuego y tendrías que empezar desde cero y comenzar a matar orcos para ganar experiencia para llegar al siguiente nivel, el que ya tenías. Suena tan exótico. Mi vida era en los suburbios, no tenía nada de exótico. Sin orcos o trolls, debías luchar para construir esta experiencia y avanzar a los siguientes niveles. Pero tienes razón, realmente les creo, les creo. Y ahora he crecido desde aquel entonces. Claramente, ahora entiendo que mi vida no me pertenece y que estoy aquí para servir a los demás. Comprendo eso mucho mejor que cuando tenía 5 años. Eso fue vergonzoso. Eso fue a los 5 años. En defensa mía, tenía 5. Date un poco de margen. Ahora, Cindy, una cosa con respecto a esta idea de la teoría de la simulación o teoría de juegos. En la teoría espiritual del juego de la que hemos estado hablando, es que la gente tiene un gran problema. Y he escuchado esto mucho cada vez que menciono esto en el programa. Y dicen, bueno, si la vida es solo un juego, entonces ese es muy descartable y podrías hacer cosas malas cuando quieras.
No tienes que preocuparte por nada, porque vas a volver y hacerlo de nuevo de todas formas. ¿Cómo les explicas que generalmente no es así como funciona? La forma más rápida es ver Atrapado en el tiempo, una comedia con Bill Murray. Es la película más espiritual jamás realizada. Es genial. Si buscas un atajo, invierte 1 hora y media, mira la película y luego como que, vale, lo entiendo. Y eso es justo eso. Porque como dije, estoy con la correa corta, de verdad. Si hago cosas que no están bien, me las devolverán en mi cara al instante. Entonces, me refiero a la interacción mente-materia. No es que alguna vez lo hiciera a propósito, pero es más como que los malos humores estaban saliendo afuera. Ni siquiera puedo pensar cosas malas sobre la gente porque vi eso regresar. Cosas terribles sucedían. Era como estar en la película El Día de la Marmota, pero de una manera psíquica y extraña. No, creo que al darte cuenta de que eso sucede, debes detenerlo. Hay que decir, vale, basta ya, he aprendido. Entonces, hablemos brevemente del Día de la Marmota. Solo un momento, porque cuando me preguntan cuál es la película más espiritual que has visto, siempre respondo, El Día de la Marmota. Es el Día de la Marmota. Está Matrix, que tiene otras conversaciones distintas, y está Cadena Perpetua. La redención tiene una connotación espiritual muy profunda, pero no hay nada que explique, a mi parecer, mejor el concepto de lo que atraviesa el alma que el Día de la Marmota. Y la gente piensa, estás loco. Digo, dame un segundo, y simplemente lo atraviesas. Digo, ¿qué pasa cuando tienes todo lo que siempre has querido y entiendes que no tienes nada, que no hay consecuencias por lo que haces, porque no hay repercusión? En la película, porque simplemente se despierta al día siguiente y lo hace de nuevo. Entonces, ¿qué hace? Vive en el mundo material, come lo que quiere, tiene sexo con todos los que puede, comienza a robar dinero. Es todo material, material, material. Luego se aburre, porque eso es lo que pasa con el materialismo. Solo puedes comprar cierta cantidad de casas, hay un límite, solo puedes tener tanto sexo, solo hay tanto dinero que puedes gastar. Disfruta de una cantidad de comida. Un límite es limitante, es muy limitante. Entonces empieza a pensar, espera un momento, si quiero intentar salir de aquí, tengo que quizás ayudar a la gente. Y comienza. Ay, no, había partes graciosas donde agarra a la marmota y parece que está matando a la marmota. Sí, Es como si tuviera que matarte. Y es como, es cierto, intenta matar a la marmota y la marmota no conduzcas enojado, no conduzcas enojado. se pasó al lado oscuro. Pero entonces quieres luego, pero después de ese final, ¿verdad? Pero luego empieza a pensar, bueno, quizás deba ayudar a la gente, pero luego llega a ese punto o empieza a aprender cosas. Es como, bueno, quizás podría simplemente educarme sobre cosas y convertirme en pianista y todo eso. Y me encanta un comentario que hizo en una de las transmisiones en vivo. Está hablando con Andy McDowell y dice, creo que soy Dios, porque quizás Dios no lo sabe todo. Quizás simplemente ha estado tanto tiempo que lo sabe todo. Eso estuvo genial. Y yo como, es una afirmación muy profunda. Es bastante profundo. Es una afirmación tan profunda sobre la vida y sobre lo que estamos atravesando, y luego la idea de que todos somos Dios o partes de Dios en nuestra propia creación, en nuestra propia experiencia, simplemente se desborda. Así que si no lo han visto, por favor vayan a ver El Día de la Marmota, les iluminará. Otra gran película, ya que estamos en ello, es Defendiendo tu vida. Oh, me encanta esto. Defendiendo tu vida es también una película maravillosa, realmente maravillosa, con Albert Brooks y Meryl Streep sobre En el más allá, sí. historia de amor en el más allá, y solo como Albert Brooks podría hacerlo. Aquí tienes que defender tu vida. Hay abogados. ¿Cuántos días te dieron? 7. Dios mío, tuviste una vida horrible. A mí solo me dieron 3. Y podían comer todo lo que quisieran, cuanto quisieran, y todo sabe increíble. Una genialidad absoluta. Sin duda, una película que merece más atención de la que recibe, Defendiendo tu vida. Cindy, ¿puedo seguir hablando contigo por otras 2 o 3 horas más? Ha sido muy divertido. Espero haber ayudado a algunas personas a hacerles ver la vida un poco diferente y quizás ayudarles a adentrarse en algunos caminos más profundos de los que tal vez hablemos en otra conversación algún día. Pero voy a hacerte unas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cómo defines una vida plena? Esa es una de las comprensiones más profundas del amor, conocer y explorar todos los niveles que puedes sentir. Puede sonar cursi, pero no lo es. Al entrar en la quietud puedes hallar lo profundo. Para mí es conectarse directamente con la fuente. Y en esos breves momentos, ¿y si todo a nuestro alrededor es Dios? ¿Y si estamos conectados en ese nivel fundamental?
Eso tiene un significado muy profundo. Si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y hablar con la pequeña Cynthia, ¿qué consejo le darías? No te tomes las cosas tan en serio, diviértete, relájate. Creo que fui un poco demasiado, ¿sabes? Solemne. Bien, solo Dips, todo estará bien. Sí, tranquilo, todo estará bien. ¿Cómo defines a Dios? Es simplemente esa conciencia perfecta de toda la creación, toda conexión. Es más de lo que puedo expresar con palabras. Se siente como un amor y una bondad sin límites, desbordantes. Es tan grande que por eso quise suicidarme cuando era un niño feliz a los 5 años. Pero no lo recomiendo. No hagas esto. Por favor, no regreses más. Vas a perder tu ventaja de 5 años. Está bien, amigo. Quizás más de 5 años, quizás más. ¿Y cuál es el propósito último de la vida? Para mí es aprender y expandirme, convertirme en algo más. Es más como Dios, no divino, sino más consciente de que para mí es simplemente reconocer que tengo la capacidad, si quiero y quiero, de ser lo mejor que puedo ser, de modo que si alguien entra en contacto con mi campo energético o mi burbuja de realidad, estén tocando este gran amor que viene directamente de la fuente. ¿Dónde pueden informarse más sobre ti, tu trabajo y comprar tus libros? Mi sitio web es realityshifters.com, donde hay un boletín. Estoy afiliada a IMEC World por la Conferencia Mundial del Efecto Mandela Internacional. Celebraremos una conferencia en el fin de semana del Día del Trabajo este año. Mensualmente realizamos una transmisión en vivo, salvo en agosto, ya que nos preparamos para el gran evento en Connecticut, en el fin de semana del Día del Trabajo. Así que la gente simplemente entra y comienza a proporcionarte ejemplos como Giphy, cornucopia y ese tipo de cosas. Sí, cuando tienes una reunión presencial, esta es la primera que hacemos desde 2019. Es increíble porque la gente finalmente puedes bajar la guardia, porque si no, si intentas contarle a tu familia, amigos o vecinos sobre esto, no siempre sale tan bien. Sabes, muy rara vez la gente está tan metida en el tema como algunos de nosotros. Y puede haber mucho gaslighting que sucede, pero cuando estás rodeado de personas que entienden y valoran estas cosas, es indescriptible lo bien que se siente. Es como volver a estar muerto para mí, como el cielo. Eso es un mal testimonio. Ed, ¿algún mensaje de despedida para el público? Oh, sigue planteándote mi pregunta favorita en toda situación. ¿Qué tan bueno puede ser? Querida, gracias por venir al programa. Ha sido divertido y enriquecedor hablar contigo y profundizar en temas tan interesantes. Todavía estoy molesto por el asunto del riñón y también por lo de Costco. Hay muchas cosas en mi vida sobre las que necesito reflexionar, pero te estoy muy agradecido por tu trabajo en el mundo, querida. Gracias una vez más. Gracias, muchas gracias, Alex. Cuídate. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.